nombre es Javier Joel Verdugo Miller, alumno de la materia de Seminario de Pensadores Administrativos Contemporáneos en el doctorado en Administración Pública que se imparte por medio del Instituto de Administración Pública del Estado de Jalisco. Esta tarde tengo el gusto de estar con el maestro Jaime Félix Pico, mismo que es un personaje aquí en nuestro estado, aquí en Sinaloa, de amplia trayectoria, muy reconocido en el ámbito de la administración pública. Quisiera darles primero una pequeña semblanza del maestro Jaime Félix Pico. Él es nacido en Culiacán, Sinaloa, en 1945. Es una gran figura destacada en ámbitos de administración pública, promoción cultural, historiografía local y crónica ciudadana. Desde temprano en su carrera se vinculó con el servicio público, desempeñándose en los 3 niveles de gobierno, tanto federal, estatal y municipal, durante 48 años, con especial atención en temas de función pública, cultura, archivo e historia local. Su formación académica combina estudios de administración pública y ciencias políticas. Es licenciado en Contaduría Pública por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y cursó un grado de maestría en el Gobierno y Administración Pública en la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica. A lo largo de su vida profesional, el maestro Jaime Félix Pico ha promovido activamente la cultura y el rescate del patrimonio local. Ha sido fundador o impulsor de múltiples organizaciones y acciones sociales en Sinaloa, tales como el Conservatorio de la Cultura Gastronómica Sinaloense, así como iniciativas en educación, asistencia social, archivo histórico y difusión cultural. En el ámbito cronístico, ha sido nombrado cronista adjunto de Culiacán y participa en asociaciones de crónicas locales. Su trayectoria también se ha entrelazado con el mundo periodístico y la divulgación. Ha publicado artículos, conferencias y colaboraciones en medios locales. Ha ofrecido charlas sobre cultura gastronómica y ha participado como conferencista en eventos estatales y nacionales. En resumen, el maestro Jaime Félix Pico representa la convergencia entre administración pública, cultura local y memoria histórica. Su labor ha contribuido a fortalecer el sentido de identidad en Culiacán y en Sinaloa mediante el rescate documental, la narrativa crónica y proyectos culturales que vinculan el pasado y el presente. Pues muchas gracias, maestro, por aceptarnos la entrevista. Muchas gracias a ti, Javier. Me recuerdo que fuiste alumno. Así es. Cuando impartía clases en el Instituto de Administración Pública de Sinaloa, del cual fui fundador, fíjate, en 1975. Fundamos el Instituto de Administración Pública de Sinaloa durante la administración del gobernador Alfonso Genaro Calderón. Hubo en ese entonces una camada de pues, muy buenos administradores públicos, ¿no? Reconocidos. Pues empezaba en ese entonces pues la capacitación y la profesionalización del servicio público todavía no estaba así como pudiera estar ahora, ¿verdad? Pero el instituto se fundó precisamente para eso, para capacitar principalmente a servidores públicos. Ok, perfecto. Vamos a comenzar un poquito ya con el tema de la materia y esta materia nos habla sobre los pensadores administrativos de la administración pública contemporánea. Habla mucho de Fayol, de Frederick Taylor, de Montesquieu, los padres de la administración. Así es, más que nada los franceses, ya ve que se les reconoce mucho, un poco también a los cameralistas alemanes y pues también obviamente la doctrina estadounidense. Pero en este sentido yo quisiera hacerle la pregunta cómo consideraría usted que las ideas de Frederick Taylor sobre la eficiencia y la organización científica del trabajo influyen aún hoy todavía en la gestión de la administración pública.
Sí, como no, Javier. Mira, las ideas de Taylor que impulsaron la administración científica en la época de la Revolución Industrial, en la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX, así como también las del modelo francés que aportó Henri Fayol, que se conoce como la teoría clásica. La primera es la teoría científica y Fayol con su teoría clásica de la administración. Son dos teorías que aún siguen vigentes en las organizaciones y la administración pública como tal no es la excepción, ¿no? Las dos teorías buscan la eficiencia y la productividad mediante la aplicación de métodos científicos, la división del trabajo, la especialización y la racionalidad en la toma de las decisiones, más los aportes de Fayol que aplican a la estructura orgánica en lo general, en donde está bien definida una autoridad, una unidad de mando, una unidad de dirección, disciplina, orden, todos los 14 principios que nos aportó Fayol, que todos van orientados precisamente al logro de la productividad y sobre todo de la eficiencia. Han evolucionado a lo largo del tiempo estas dos teorías hacia una administración más humanista. No hay que olvidar que en la etapa de la Revolución Industrial el trabajador era casi un instrumento más, pero sin tomar en cuenta sus emociones, sus sentimientos, etc. Entonces eso ha permitido o permitió una evolución hacia métodos más humanistas y que también influyen de manera importante en la administración pública de hoy. Okay. Y por ejemplo, en su experiencia dentro del servicio público, ¿qué principios del modelo de Henri Fayol, como la planeación, coordinación o el propio control, siguen vigentes en la administración pública moderna? Mira, el enfoque de Fayol hacia la estructura organizacional pone énfasis en las funciones administrativas que son básicas y que son propuestas como principios generales de administración, o sea, la dirección, la coordinación, la planeación, la organización, la dirección, la evaluación y el control. Son 5 funciones básicas que se utilizan y son los ejes para la resolución de problemas administrativos y coadyuvan en el proceso de toma de decisiones, en la búsqueda de la eficiencia y la eficacia administrativa. Mira, no obstante estos principios, en el contexto administrativo de la empresa privada, buscan obtener utilidades, obtener rendimientos mediante la eficiencia y la productividad. En cambio, la diferencia con la administración pública, la aplicación de estos principios buscan sobre todo el reparto equitativo y justo de la riqueza, de lo que produce el sistema. No se centra en la utilidad, en el rendimiento, sino que se centra en la distribución de beneficios a la sociedad, lo que logra el sistema conseguir mediante, pues obviamente, consiguiendo eficacia y productividad. Hace un momento, maestro, de que el funcionamiento de la administración pública ha pasado de un modelo mecanicista hacia uno más humano, hacia uno más comprensible, más participativo. ¿Cómo cree usted que en México, en la administración pública mexicana, ha sido este tránsito y cree usted que haya funcionado o que esté funcionando? Mira, primero habría que ver a la administración pública como una organización que tiene un origen,
evoluciona, se transforma, busca un equilibrio para preservarse y mantenerse activa. La administración pública es una organización que sufre todo ese proceso y lo sufre con la intención de adaptarse a los cambios que se están dando en la sociedad, en el exterior. Aquí en México, la adaptación al cambio del gobierno se ha dado siempre a través de las famosas reformas administrativas. Recuerdo la reforma administrativa que emprendió el presidente José López Portillo, con aquel eslogan de la corrupción somos todos, ¿no? Que pretendía ir contra la corrupción, pero a través de hacer una reforma administrativa orientada básicamente a la estructura del gobierno y a las funciones del gobierno. Hasta ahí llegaba la visión en ese momento. Y posteriormente pues ha habido enfoques distintos basados en otras necesidades, y lo que hace el gobierno por lo regular, o hacía, era hacerse de modelos que han propuesto académicos, administradores que están en la investigación, que están haciendo nuevas propuestas para aplicarlas a los ámbitos de gobierno, ¿no? En este caso, en México, vale la pena mencionar que, inspirado en la escuela francesa, los franceses tienen la Escuela Nacional de Administración, que es una estructura de capacitación para los funcionarios y empleados públicos. Inspirados en esa estructura, se creó el INAP en México, el Instituto de Administración Pública, pues con el objetivo de investigar, proponer nuevos modelos, soluciones a los problemas y mejorar sobre todo el funcionamiento del aparato administrativo y capacitar sobre todo a los funcionarios y empleados públicos en el manejo de nuevos instrumentos y métodos administrativos. Así hemos llegado a aplicar modelos como, por ejemplo, la administración por objetivos, con enfoques en resultados, el presupuesto por programa, para racionalizar el gasto público, etc. Y por supuesto, en el presente, transitamos a la gestión digital. Sin embargo, nuestra administración pública, y es una opinión muy personal, no ha logrado concluir ni consolidar una vía eficaz para su modernización. Los regímenes de gobierno van y vienen, dejando en el olvido lo bueno que dejó el anterior. E imponen nuevas reglas, nuevos métodos, y en este sentido yo digo, la administración pública mexicana es un sistema de mediado, porque no ha logrado concretar un sistema operativo que vaya evolucionando en el tiempo. Taylor proponía la selección científica del trabajador. ¿Cómo cree usted que se refleja actualmente esa idea en los procesos de selección, de reclutamiento, de evaluación del personal público? Mira, efectivamente, de la teoría clásica y mecanicista, la capacitación y especialización en el trabajo del personal era un objetivo prioritario. Iba de la mano con la división del trabajo, que exige el reclutamiento y selección de personal a través de métodos científicos para lograrlo mejor, ¿no? La aplicación de los principios de la teoría general de sistemas
que se aplica a la administración pública, específicamente en la administración de recursos humanos. Es un enfoque que muy sano, que nos ha llevado a la instrumentación de un servicio civil de carrera, en México, y que está regulado o estuvo, actualmente no tengo exactamente la nota, estuvo regulado por la ley respectiva, la ley del servicio civil de carrera, dando cauce a la profesionalización del personal público. Como yo lo apunté, nuestra administración pública de mediada no consolidó ni fortaleció el sistema de carrera en la función pública. Por el contrario, el régimen que hoy gobierna lo desplazó y transitó de súbito al sistema de lealtad, conocido como en el idioma inglés como el spoil system o sistema del pillaje, en forma peyorativa, por supuesto. Así estamos en la actualidad. Hemos trabajado durante mucho tiempo en la instrumentación de un sistema de carrera para el servidor público que le garantice la trazabilidad de su trayectoria desde el inicio hasta su retiro. Y esto pues que entendemos como el servicio profesional de carrera, pues es el que por lógica y por racionalidad son los recursos humanos que deben de prestar servicio al gobierno. Ha venido en detrimento, yo creo, en lugar de fortalecerse, se ha debilitado el servicio profesional de carrera. ¿Cómo olvidar aquella frase de más vale 90% lealtad y 10% de capacidad que 90% de capacidad y 10% de lealtad? Algo así fue, ¿no? Sí. Entonces, pues la realidad es de que para el que se prepara, el que quiere superarse por medio de la capacitación, de la formación, sí es un poco decepcionante a veces encontrarse con este tipo de escenarios. Fíjate que debo aclarar que cuando se estudia la función pública, donde está el tema de los recursos humanos al servicio de la administración pública, son dos sistemas. O sea, ni uno es más bueno ni más malo que el otro. Son dos sistemas opuestos, porque la lealtad pues también tiene sus beneficios y de acuerdo al perfil de los gobernantes pues prefieren trabajar con gentes que les sean leales y independientemente de sus capacidades. Ellos dicen que vale más la lealtad que el buen servidor. Entonces son dos sistemas. Lo que pasa es que en un ambiente de polarización que se está dando en la actualidad, pues algunos lo ven como un sistema peyorativo, un sistema que no está dando resultados o no va a dar resultados, y que son los resultados los que en última instancia son los que te dicen si un sistema es funcional y otro, ¿verdad? Los resultados. Todavía estamos muy poco tiempo del nuevo régimen y habrá que ver qué resultados tiene. Ok, maestro. Así como Taylor hablaba de la importancia del reclutamiento, la capacitación y la evaluación, Fayol se enfoca en la importancia sobre la planeación, el cómo planear y el cómo controlar. ¿Considera usted que las dependencias públicas aplican de manera efectiva estos principios? Por supuesto, la planeación y el control son funciones indispensables para conducir una organización al éxito, o sea, cumplir con los objetivos y sus metas. En el caso de la planeación,
en nuestra administración pública han funcionado con sustento de ley. Los planes sexenales o trianuales, en el caso de los ayuntamientos, conocidos como planes de desarrollo, y son los instrumentos que regulan la gestión pública en los distintos sectores de actividad, o sea, los planes sectoriales, ¿verdad? Hay un plan marco general y cada sector planea sus actividades, todas reguladas por la ley. Y este sistema de planeación nacional pues también tiene la parte de la evaluación y el control, ¿no? Cómo evaluar resultados buscando la eficiencia y la eficacia, ¿no? Y retroalimentándose con información para, en todo caso, pues, corregir o reiterar alguna vía exitosa. En ambas funciones, en México se dan, y este es un aspecto que vale la pena mencionar de manera enfática. En ambos sistemas, en ambas funciones, la planeación, la evaluación y el control, en México se dan con escasa, mejor dicho, nula participación de la sociedad civil. A lo más que se llega es a la consulta pública y como ciudadana, y que también están reguladas en la ley. Hay leyes de participación ciudadana, pero el ciudadano no participa en la toma de decisiones. El ciudadano se le consulta, pero no está inmerso en el proceso de decisionar. Y creo yo que un gobierno que conocemos como gobierno abierto debe de establecer las condiciones necesarias para que el ciudadano participe activa y proactivamente en la toma de decisiones, ¿verdad? Y como ya lo apunté, en nuestra administración pública es de mediada, no consolida ni fortalece el sistema de carrera en la función pública. Por el contrario, el régimen que hoy gobierna ha favorecido y ha desplazado el tránsito de súbito a un sistema de lealtad, conocido como spoil system o sistema de pillaje en forma peyorativa. Ambos sistemas se estudian al estudiar la función pública, y cabe decir que no son ninguno ni el otro mejores, simplemente habrá que verlos en función de resultados. Ok, vamos entonces a la pregunta número 6, y es en el sentido de cuáles cree que son los principales retos para modernizar la gestión pública actual, pero sin perder esa esencia, sin perder los fundamentos de la administración pública clásica. Creo que lo he dejado claro en las anteriores respuestas, pero enfatizo en la profesionalización del servicio público. Es indispensable para lograr buenos resultados. Como ya lo dije, el sistema de lealtad ha venido a sustituir el incipiente sistema de carrera y no ha demostrado eficacia. Por el contrario, se desperdician recursos tangibles e intangibles, como es la experiencia y la calidad de algunos funcionarios que han adquirido a lo largo de su trayectoria en el servicio público, en sus promociones a cargos más elevados, y que comprueban que saben hacer su trabajo, porque se les evalúa. Y bueno,
los leales ahora pues tendrán en las funciones de planeación y control que promover gobiernos donde la participación ciudadana sea efectiva y proactiva en la toma de decisiones para efectos de que haya una interdependencia entre lo que es actualmente la función pública con la toma de decisiones. También vale la pena mencionar que hay que restablecer y mejorar el sistema de acceso a la información pública, respetando la autonomía de los órganos garantes, que ya se ha venido pues, de alguna manera minimizando, centralizando la función de los órganos garantes. Hablaba usted ahorita de esos intangibles que un servidor público va adquiriendo a través del tiempo, como la experiencia, la calidad, la calidez, sobre todo, y en el contexto actual de digitalización y gobierno abierto, ¿cómo cree usted que se transformen estos principios de eficiencia y jerarquía que fueron planteados por los clásicos, ya entrando en el tema de gobierno abierto y gobierno digital? Mira, los cambios vertiginosos que se dan en la utilización de la informática en la administración pública han obligado a los gobiernos a adaptarse rápidamente, so pena de caer en la ineficiencia y en el desperdicio e incumplimiento de los más altos objetivos del aparato administrativo de gobierno. Se ha avanzado mucho en el e-gobierno, según se denomina. Ha impactado en las estructuras organizacionales, por supuesto. Ha eliminado tramos de control, líneas de autoridad y todo esto poco a poco va no erosionando la actual estructura y funciones del aparato administrativo, sino que va avanzando hacia un nuevo modelo de administración basado en la tecnología, que es lo actual y que además es tan rápido los cambios que yo creo que los gobiernos deben de poner las pilas para estar más o menos al parejo de los cambios tecnológicos. Pero como tú dices, las jerarquías dentro de las estructuras organizacionales tradicionales, pues sí se van deteriorando, digamos, porque habrá otras formas de tomar decisiones, apoyándonos en la tecnología. En este tránsito de pasar de una administración pública a lo que primero se enfocaba en los resultados, que ahora pues obviamente queremos eficiencia, pero eficacia también. Y eficacia. Sí. Correcto, eficacia. ¿Qué papel juega la ética administrativa en la consolidación de la administración moderna y orientada al ciudadano? Ya hablaba usted al principio de aquellas reformas administrativas desde López Portillo, en el que el eslogan famoso, la corrupción somos la todos. corrupción somos todos, y actualmente ya han pasado pues, muchos años y se sigue teniendo ese tema. ¿Qué papel juega la ética? No, pues de manera pues súper importante. Creo que la ética está en el centro de todas las discusiones que se tienen cuando se habla del tema de la corrupción, ¿verdad? Y sobre todo de la corrupción en el servicio público, porque también hay que pensar pues que la corrupción existe en otros ámbitos. Yo me acuerdo, fíjate, cuando, y voy a platicarte esta anécdota, en la toma de posesión de quienes formamos el Instituto de Administración Pública de Sinaloa, estuvo presente
el entonces presidente del INAH, el señor Andrés Caso, hermano del famoso psicólogo de apellido Caso Lombardo. Estuvo presente y hubo una suerte de discusión de algunos temas y se tocó el tema de la corrupción. Y en ese entonces, estoy hablando de 1975, se hablaba de la corrupción visible, sobre todo en dos servidores públicos. Uno, el agente de tránsito, con la famosa mordida, y otro, el cartero. Fíjate, el cartero, porque pues, se decía pues que en el correo pues había mano negra ahí para abrir o no abrir sobres, etc. Esa era la corrupción de la que se hablaba. No escalaba a los niveles directivos ni más altos de la administración pública, pero ahora estamos viviendo pues lo mismo, la corrupción en todos los niveles. Y bueno, con esto quiero decir que el servicio público, por sus características, es equiparable a una profesión, como un médico, como un licenciado, como un ingeniero, etc. Porque prestan los dos servicio a la sociedad. Servicio a la sociedad y la ética del servidor público, como la de todo profesionista, están fincados en la bioética y en la biomédica, no tanto en la axiología de valores, de lo moral y lo que no es moralidad o valores éticos sociales. Están fundados en la bioética y así lo debemos de ver. Te lo voy a explicar más o menos así. Son imperativos que se orientan acerca de lo que es bueno hacer y de lo que debemos evitar. De ahí debemos de partir. Imperativo acerca de lo que es bueno hacer y de lo que debemos evitar. Y hay 4 principios que se deben de seguir para hacer lo bueno y evitar lo malo. Y estos 4 principios son, primero, la beneficencia. La beneficencia que tiene que ver con un servidor público que presta servicios en beneficio de la sociedad, ¿verdad? Y lo debe de hacer con calidad, con oportunidad, sin interferencias ni obstáculos que no le permitan hacer llegar el beneficio de manera sana, digamos, al beneficiario. La no maleficencia es el otro principio, no maleficencia. Esta el servidor público no debe ser maléfico, digamos, hacerle daño a los demás, sino que se debe de comportar alejado de cualquier situación de hacerle daño, de causar daño. Entonces, no maleficencia. Pero también hay otro principio de autonomía. La autonomía es con relación entre el servidor público o el profesionista con el beneficiario o el usuario del servicio. Porque hay una relación asimétrica entre el funcionario y el beneficiario. Esta relación se da porque el funcionario pues está capacitado, está motivado, etcétera, y tiene un nivel que está por encima de a veces el nivel que tiene el beneficiario. Entonces,
¿Cómo debe actuar el servidor público? Pues restringiendo o haciendo más corto esa asimetría, porque si actúa con ese nivel arriba del beneficiario, lo que se promueve o se produce es el paternalismo, que el paternalismo también es dañino, ¿verdad? O puede ser también que actúe de manera maléfica, ¿no? Causándole daño al beneficiario. Entonces el principio de la autonomía es muy interesante porque busca corregir esta asimetría, como ya lo dije, y minimizar la desigualdad entre ambos, porque como ya lo dije, puede producir abusos y evitar la paternidad. Y la justicia, por supuesto, es darle a cada quien lo que merece y necesita sin ninguna condición. Ok. Pasando a la siguiente pregunta, la estructura jerárquica tradicional pues es la unidad de mando, la cadena la cadena jerárquica tradicional que conocemos, en la que una instrucción va bajando al siguiente nivel y el siguiente nivel la va bajando en forma de cascada. Actualmente se trabaja mucho con equipos interdisciplinarios y se pretende que las decisiones sean más horizontales que verticales. ¿Qué tan compatibles es esto? ¿Se pueden combinar o se tiene que usar una u otro sistema? ¿Qué es lo que opina usted? Mira, yo lo veo de esta manera. Hay gobiernos protagónicos, verticales, concentradores, y estos gobiernos no son compatibles con las necesidades actuales que exigen que la toma de decisiones sea concertada entre la sociedad civil y la autoridad. O sea, un gobierno abierto, una gobernanza en donde la autoridad interactúe con la sociedad civil. Y como ya lo dije, con la posibilidad de que el ciudadano participe activamente y proactivamente en el proceso decisional, no solamente en la consulta. Los gobiernos democráticos se mueven en un medio en donde se respeta la ley, por supuesto. Los gobiernos protagónicos, verticales o concentradores, centralistas, actúan por lo general al margen de la ley y son a veces arbitrarios y no atienden a la sociedad civil. Hay un instrumento de la administración pública que conocemos con la denominación de políticas públicas. Es un instrumento administrativo que no es más que nos sirve para la buena toma de las decisiones. Por lo regular escuchamos entre los políticos y administradores públicos de alto rango mencionar y hablar de políticas públicas como si fuera la panacea para resolver problemas, pero no lo ven como un sistema de toma de decisiones, que eso es la política pública. En 1950 más o menos, allá en Estados Unidos, Laswell, que es el creador de esta visión de la política pública, enfrentándose a la ineficiencia de los gobiernos, ya lo veíamos en aquel entonces, la falta de eficiencia y eficacia en los gobiernos socialistas,
lo de la empresa pública iba hacia abajo. Y también en los Estados Unidos se dieron problemas de eficiencia y eficacia en las plantas industriales, pero también en las esferas de gobierno. Entonces, Laswell lo que dijo era una política pública no es otra cosa más que saber tomar decisiones de una manera inteligente y racional para resolver problemas de la sociedad. Y por lo tanto, pues una política pública obliga al gobierno a primero a establecer prioridades. Es una visión estratégica que tiene líneas de acción específicas para atacar problemas sociales en los distintos ámbitos y sectores de la sociedad. Entonces, es visionar los problemas que son prioridad de la sociedad y que el titular del gobierno los ponga en su agenda, que no los ponga como aparecen en los planes estatales de desarrollo en tercer nivel o dependiendo de otras circunstancias. Si tenemos un problema específico que es prioridad para el bienestar de la sociedad, debe de estar en la agenda de los 10 problemas más prioritarios del gobierno. Y a partir de tenerlos en la agenda de prioridades, entonces se empiezan a visualizar alternativas de solución, ver viabilidad, ver recursos y ver cómo se van a evaluar los resultados después de la toma de decisiones y controlar, ¿verdad? Y evaluarlos con indicadores, no solamente indicadores cuantitativos que nos hablan de cuántas cosas hicieron, cuántos pesos se invirtieron, sino también indicadores de calidad y de impacto en la sociedad, para ver si esa política pública que está instrumentando el gobierno realmente tuvo un impacto positivo en la sociedad. Pero este mecanismo o instrumento administrativo no se puede implementar en gobiernos verticales, protagónicos y que no respetan la ley. Tiene que su campo, vamos a decir, su terreno en el que puede fructificar una política pública es donde hay un gobierno abierto, un gobierno democrático, donde se respeta la ley y en donde la ciudadanía participa de una manera decisiva en la toma de decisiones. Eso es la política pública que debemos incluso avanzar más rápidamente hacia ese estado de la administración pública. Ahora, entonces, sin perder los fundamentos teóricos que dieron origen a la administración pública, ¿para dónde cree usted, desde su perspectiva, que debería evolucionar la administración pública mexicana con el afán de dar respuesta pues, a las demandas sociales? Mira, Alain Touraine, un pensador, filósofo francés, refiriéndose, por ejemplo, a la conservación del patrimonio material, tiene una frase a mí me gusta mucho mencionarla. Dice, no se puede destruir lo que tenemos en lo material sin respetar la tradición, lo que fue y lo que significa ese patrimonio en el pasado. Se puede innovar, se puede transformar, pero respetando la tradición. Entonces, con este pensamiento así muy al bote pronto, digamos, lo que yo pienso que tenemos que avanzar en la democratización de la sociedad. Una sociedad responsable,
una sociedad participativa, con una gobernanza en donde la coautoría exista entre la autoridad y la sociedad. Y se tiene que profundizar, pero de una manera eficaz, en el combate a la corrupción, mediante la implementación de sistemas de transparencia, de garantizar el derecho de acceso a la información pública y gobernar con políticas públicas, que se basa pues en una visión estratégica, con líneas de acción y toma de decisiones efectivas, como ya lo dije. Entonces, todo esto que aspiramos a que nuestro aparato de gobierno funcione de esa manera, pues exige establecer una sociedad y un gobierno abierto, con esas características que ya mencionamos, y que exista un real y efectivo combate a la corrupción y a la impunidad, porque el hecho de que se cometan ilícitos y no se aplique la ley, ese es el germen de una sociedad que está cada vez más deteriorada y menos protegida. Correcto. Bueno, me gustaría agregar una última pregunta. Esta ya es un poquito más de carácter pues personal. Muchos piensan que la administración pública y la política debe de ir separada. Hay otros que argumentan que pues, son inherentes unas a otras. En mi sentir, pues el administrador público debe entender, al menos, no ser, pero entender un poquito la política. Y el político debe entender, obviamente, un poquito de administración pública. ¿Usted cree que son cosas que se deban manejar totalmente aparte o que sí deben de converger en algún momento? Mira, depende del enfoque que le des, ¿no? Ustedes te deben de acordar, en el gobierno de Salinas de Gortari se hablaba mucho de los técnicos, los tecnócratas y los políticos. O sea que ahí había una diferenciación del quehacer de cada quien. El político responsable y encargado de acceder al poder por la vía democrática, y el administrador público, conocedor del manejo de la administración, a su trabajo, ¿no? Yo pienso que son dos cosas iguales y que tienen al final una justificación. ¿La justificación cuál es? Repartir equitativa y justamente la riqueza que produce la sociedad. Y ahí están involucrados los políticos y los administradores. Y como tú dices, es bueno que un administrador público conozca de la ciencia política, igual que la ciencia política se apoya en la ciencia administrativa, ¿no? Son, vamos a decir, son dos vías paralelas que en un momento, en lo que es ya la operación, en lo que es ya la instrumentación y la búsqueda del bienestar social, ahí donde se junta con el propósito de que se logre realmente la justicia y la equidad en la distribución de la riqueza. Bueno, muy bien. Yo creo que con esto pues terminamos abordando los puntos que queríamos tratar y tocar en esta entrevista con el maestro Jaime Félix Pico, que como siempre todo
toda palabra, todo minuto hablado con usted, maestro, pues no tiene desperdicio, es puro aprendizaje, pura sabiduría. Entonces, muchas gracias. Pues le agradezco haberse tomado el tiempo en apoyarme con esta tarea y espero pues pronto podamos seguir hablando de esto en la cámara o fuera de cámara. Javier, pues no me queda más que agradecerte esta oportunidad que me das de conversar contigo de temas que pues para mí ya están un poco empolvados, ¿no? Pero la esencia es lo que uno le ha dejado esa trayectoria dentro del servicio público. Y también pues que me das la oportunidad de recordar aquellos momentos en que estuvimos yo en el estrado del maestro y tú como alumno. Gracias. Y que ahora que estaba preparando esta conversación, lo puse a estudiar. Me metí a mis archivos y aparecen las calificaciones de mis alumnos y tú eras uno de los que tenían las más altas calificaciones. Entonces, pues, y además te felicito que hayas tomado este camino de prepararte más en la administración pública haciendo un doctorado. A mí me pasó lo mismo, fíjate. Cuando yo empecé a trabajar, yo venía de una universidad, Instituto Tecnológico de Monterrey, en donde se preparaban a profesionistas para el servicio a la industria, al comercio, al sector privado. Llegué aquí en 1969, cuidado, es historia patria esto, y no había trabajo, o no había el suficiente trabajo que pudiera absorber a profesionistas. Yo venía como contador público y por alguna circunstancia, no me acuerdo cómo, me dieron trabajo en el gobierno. Era el patrón más solícito en ese momento y entré a trabajar, pero con una idea, porque yo sí tenía la percepción de, y por eso no me gustaba entrar a trabajar al gobierno, tenía la percepción de que en el gobierno se hacían las cosas muy mal, no sabían administrar, y además con todo lo que hemos platicado de la corrupción, etcétera. Entonces yo me dije a mí mismo, voy a hacer un esfuerzo y un intento de ver cómo le puedo yo aportar a mejorar la administración pública y con el enfoque de la administración privada. Acuérdate que la administración es una ciencia administrativa cuyos principios se aplican tanto a la administración privada como a la administración pública. Entonces, al término de 2 o 3 años que estuve en ese ejercicio, pues me di cuenta de lo que tú dices ahora, de que había que conocer otras materias que no estaban en mi currículum en ese momento, que es la ciencia política. Claro. Y busqué pues la manera de hacerme de una maestría en administración pública, que lo logré afortunadamente, y eso pues me reencauzó a hacer toda una carrera, no dentro de un sistema institucional de carrera, porque aquí nunca ha existido un sistema de carrera, sino que lo logré a través de ir haciendo un trabajo bien hecho, honesto, responsable, que veían en mí las gentes que iban llegando nuevas, una persona que les podía ayudar a trabajar. Y así duré 48 años. Nada más. Nada más. No, pues la verdad que para mí es un gusto, es un honor, con mucho respeto. A mí me gusta apreciar a las personas como usted porque yo los veo como un ejemplo. Es un ejemplo. La administración pública no es fácil durar tanto tiempo. Deje usted durar o aguantar uno, que lo sigan invitando sexenio tras sexenio, trienio tras trienio,
pues quiere decir que es por algo, que algo está haciendo bien. Es por una vocación. Es por una vocación. La vocación de servir. Correcto. No Pues, hacer daño. No hacer daño, así es. La ética. Bueno, maestro, pues un gustazo y muchas Muchas gracias por el apoyo. Pues Y adelante. nos seguimos viendo.